Licenciado y compañeros, buenos días. Nosotros somos el grupo B2 y en esta ocasión estaremos abordando el tema de la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Nuestro equipo está conformado por Melvin Zipa, Carlos Calén, Joel Raimundo, Mildred Hernández y David Mazariegos. El contenido a abordar comprende los párrafos 16 al 30, incluyendo la opinión con salvedades, la opinión adversa, la denegación de la opinión, la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, un caso práctico y una infografía. Queremos compartir la siguiente frase: presta el oído a todos y a pocos lados, oye la censura de los demás, pero reserva tu propia opinión. Esta fue una frase de William Shakespeare. Prestar el oído a todos es una cualidad que debe tener el auditor sabiendo escuchar. Pero reservar nuestra propia opinión es mantener nuestro juicio profesional y nuestra independencia como auditores. Esto nos será de mucha utilidad al emitir una opinión modificada en un informe de auditoría. Hablemos de la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. En este caso tenemos la opinión del auditor. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, de la sección de opinión tendrá el título y nos da 3 opciones. El título puede ser opinión con salvedades, opinión desfavorable adversa o denegación a abstención de la opinión. Opinión con salvedades. Cuando el auditor vaya a expresar una opinión con salvedades debido a incorrecciones materiales detectadas en los estados financieros, debe manifestar que en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en el párrafo de fundamento de la opinión con salvedades, en el caso de estar utilizando un marco de presentación razonable o de imagen fiel, se debe mencionar que los estados financieros adjuntos presentan razonablemente o fielmente en todos los aspectos materiales. Cuando se utiliza un marco de cumplimiento, se debe establecer que los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con y hacer referencia al marco de información de cumplimiento que se está utilizando. Y en el caso de expresar una opinión con salvedades debido a una imposibilidad de obtener evidencia auditoría suficiente y adecuada, se debe terminar con la frase excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Es importante mencionar que se da una opinión con salvedades cuando en los estados financieros hay incorrecciones materiales, pero estas no causan un efecto generalizado dentro de los estados financieros. Opinión desfavorable o adversa. Cuando el auditor deba expresar una opinión desfavorable, también debe manifestar en su opinión el siguiente párrafo: debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas, ¿verdad? Esto también lo debe poner en el fundamento de la opinión. Y cuando se trate de un marco de información razonable, también debe indicar que los estados financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y cuando se trate de un marco de cumplimiento, indicará que los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Denegación o abstención de opinión. Cuando el auditor deba denegar una opinión porque no haya obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, también debe de manifestar que no va a expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos. También debe manifestar que no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder expresar su opinión. Y también debe corregir la declaración del requerimiento de la NIA 700 en el párrafo 24b, que indican, ¿verdad?, que los estados financieros han sido auditados. Fundamento de la opinión. Cuando el auditor deba de expresar una opinión modificada sobre los estados financieros, él también debe de sustituir el título del fundamento de la opinión. Lo puede sustituir por fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable o bien fundamento de la denegación o abstención de la opinión. Va a depender del tipo de opinión modificada que el auditor vaya a expresar, ¿verdad? Asimismo, debe de incluir una descripción de las cuestiones o de la cuestión por la cual está modificando la opinión. Y cuando esa cuestión sea la falta de revelación o falta de información que él haya requerido,
debe de poder indicar cuál es la naturaleza de esa información que está omitida, ¿verdad? Esto pues siempre y cuando las disposiciones legales o reglamentarias pues no lo puedan prohibir. Además, cuando se trate de una opinión con salvedades o desfavorable, el auditor debe de indicar que la evidencia obtenida le está proporcionando pues una base suficiente y adecuada para expresar ese tipo de opinión. Asimismo, pues también es importante mencionar que indiferentemente del tipo de opinión que el auditor esté expresando, siempre debe fundamentar su opinión e indicar la cuestión que hizo expresar esa opinión modificada y los efectos que estos estén causando. Descripción de las responsabilidades del auditor. En relación con la auditoría de los estados financieros, cuando el auditor deniega la opinión, se abstiene a opinar sobre los estados financieros, que el auditor no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En este caso va a modificar la descripción de las responsabilidades del auditor requeridos en los apartados 38 y 40 de la NIA 700, que es la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. En este caso podrá incluir lo siguiente: una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría y la emisión de un informe de auditoría. Una declaración de que el fundamento de la denegación de opinión en el auditor no haya podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros, y la declaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética requeridas por el apartado 28C de la NIA 700, lo que va a venir y obtener una opinión sobre esto que está realizando. Consideraciones cuando el auditor deniega la opinión de abstenerse y opinar sobre los estados financieros. Cuando no tenga, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieren, y cuando el auditor deniegue la opinión, se abstiene de opinar sobre los estados financieros que estén libres de correcciones materiales, o que en el informe de auditoría no haya incluido una sección de cuestiones claves de auditoría de conformidad con la NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, con otras información de conformidad con la NIA 720, que son las responsabilidades del auditor con respecto a otra información, y que en este caso sí podrá emitir la opinión de auditoría suficiente. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le lleven a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. Para esto es importante también considerar uno de los requerimientos de la NIA 260, que nos especifica las cuestiones que debe comunicarse. Entre estas cuestiones debe comunicarse los hallazgos significativos de la auditoría, en el cual el auditor comunica a los responsables del gobierno de la entidad las siguientes cuestiones: la opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos en las prácticas contables, tanto incluidas en las políticas, las estimaciones y la información revelada en los estados financieros. También en su caso, pues las dificultades significativas encontradas durante la realización de la auditoría. También es importante que se consideren otras cuestiones de manifiesto en realización de la auditoría, según el juicio del auditor, pues sean significativas para la supervisión del proceso de la información financiera. Opiniones modificadas en informe de auditoría. Esta NIA pues establece tres tipos de opiniones modificadas, las cuales son opinión con salvedades, opinión desfavorable y denegación de opinión. Para ello pues se cumplen diferentes características para poder tener un adecuado criterio acerca de qué opinión emitir. Tenemos que tener presente la naturaleza de la cuestión que la está originando, y también el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos que puedan tener las cuestiones en los estados financieros, en el cual graficamos en este pequeño recuadro acerca del criterio de la naturaleza y el juicio del auditor. En la primera columna nosotros vamos a encontrar los dos criterios que sucedan en este tipo de situaciones,
en este caso las incorrecciones o la imposibilidad de poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En el segundo recuadro, pues el criterio importante de la opinión con salvedad es que es material, pero no es generalizado. Es decir, usted ubicó una inconsistencia en el rubro de clientes, es decir, si su materialidad es de $20,000, si usted ya ubicar otra inconsistencia de $5,000, está haciendo 25,000 la inconsistencia, es decir, está sobrepasando su materialidad. Desde ese momento se vuelve material y nosotros ya directamente pensamos ya en una opinión modificada. ¿Y sobre qué opinión modificada nosotros debemos de emitir? Si nosotros estamos evaluando la cifra de clientes, esos $5,000 representan, por ejemplo, el 5% del total de clientes, es decir, es material, porque ya nosotros estamos sobrepasando nuestra materialidad, pero no va a tener ningún otro efecto dentro de la información que nosotros vamos a tener. Las revelaciones son adecuadas, hay inconsistencias, pero no son las que nosotros pensamos que deben de ser para que sea generalizado dentro del efecto de la auditoría. En otro caso, pues es la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Es decir, usted está inventariando 3 bodegas, A, B y C, pero en la bodega C usted no tuvo acceso. Y esa representa el 15% de todo el inventario, pero ya usted estuvo presente en el 85%. Porque no le dieron acceso a que usted pueda ejecutar sus procesos en la bodega C, y esto hace que nosotros ya pensemos en este tipo de opiniones. Acerca de lo material y generalizado, es decir, nosotros ya pensamos en opinión desfavorable y la denegación de opinión. Es decir, son efectos catastróficos que puedan realizarse en la información financiera, como la primera. Podríamos hablar que una opinión desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque nosotros, por ejemplo, no estamos revelando adecuadamente nuestra información. Es decir, tenemos inconvenientes con nuestro proceso de seguir en negocio en marcha, pero este no fue revelado. Es decir, que hay un efecto negativo y esto pues nos lleva a pensar ya en una opinión desfavorable. No se están revelando situaciones muy complejas en la información financiera. Ahora, la denegación es la parte más fuerte porque no se va a emitir alguna opinión acerca de que son correctos la información financiera. Usted directamente no tuvo acceso. Si no tiene acceso, usted no puede evaluar cuál es la situación de la información financiera. Como siguiente ejemplo, nosotros estamos estructurando la opinión modificada con salvedades. En este caso es importante hacer mención de que esta opinión desde el título hace diferencia al resto de opiniones, en el cual nosotros estamos, si se dan cuenta, estamos ejemplificando lo que se describe en la norma. La opinión con salvedades pues se debe redactar de acuerdo a que en nuestra opinión, exceptuando efectos o posibles efectos de asuntos que se describen en diferentes párrafos, en el cual pues se obtuvo evidencia suficiente y adecuada, pero el auditor concluye que existen errores, en el cual pues lo estamos ejemplificando en este pequeño informe. Como segundo ejemplo, estamos presentando una opinión denegada, en el cual pues esta aplica cuando el auditor no puede tener evidencia suficiente y adecuada, y ya desde el título nosotros hacemos presencia de la situación que tiene la empresa. Y es decir, que se concluye que los efectos de los errores sin detectar pudieran ser tanto materiales como generalizados. Es decir, no tenemos idea de qué es lo que nosotros vamos a ir a evaluar porque no nos prestan la información. Debido a esto, pues es importante también que se aplique en circunstancias extremadamente raras cuando no es posible formarse una opinión. Es decir, usted no sabe ni qué situación poner a la empresa que está evaluando. Como parte final de nuestra presentación,
tenemos la infografía y de forma resumida pues, el alcance nos indica o presenta las responsabilidades del auditor para emitir un informe adecuado cuando se determina que luego de formarse la opinión sobre los estados financieros se necesita una modificación. El auditor puede distinguir 3 tipos de opiniones. Está la opinión con salvedades, la opinión adversa y la abstención de opinión. El auditor debe definir cuál tipo de opinión debe presentar de acuerdo a las circunstancias de la modificación. Si los estados financieros contienen incorrecciones materiales, si no se obtuvo evidencia suficiente y adecuada, y cuáles son los posibles efectos de la cuestión en los estados financieros según el juicio del auditor. El objetivo pues indica que el auditor debe expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros. Cuando concluya que el auditor, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones, y cuando el auditor no pueda obtener evidencias de auditoría, la norma lo identifica como limitaciones al alcance de la auditoría, para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Estas limitaciones al alcance de la auditoría pueden tener origen en circunstancias ajenas al control, por ejemplo, que los registros contables han sido destruidos. También las circunstancias relacionadas a la naturaleza o momento de realización. Por ejemplo, sería que debido a la fecha en que fue nombrado el auditor, no presenció el recuento físico de las existencias. Y las limitaciones puestas por la dirección. Un ejemplo sería de que cuando la dirección impide que el auditor solicite confirmaciones de terceros. Dentro de las definiciones tenemos 2 términos. Está generalizado. Esto hace referencia a las incorrecciones para describir los efectos de los estados financieros de acuerdo a la NIA 450. Y la opinión modificada, que ya sabemos que son 3 tipos de opinión. Determinación del tipo de opinión modificada. Para la opinión con salvedades, el auditor debe expresar este tipo de opinión cuando, habiendo obtenido evidencia, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizados para los estados financieros. También que cuando el auditor no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas podrían ser materiales pero no generalizados. En cuanto a la opinión desfavorable, el auditor dará este tipo de opinión cuando, habiendo obtenido evidencia, concluye que las incorrecciones, ya sea de forma individual o de forma agregada, son materiales y generalizados en los estados financieros. Y por último, la abstención de opinión. El auditor denegará su opinión cuando no pueda obtener evidencia en la que puede basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones podrían ser materiales y generalizados. Si después de aceptar el encargo el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría, el auditor evaluará la necesidad de expresar una opinión con salvedades o de negar la opinión. Si la dirección rehúsa eliminar la limitación, debe comunicarse con los responsables de gobierno de la entidad y aplicará procedimientos alternativos de auditoría. Y como última parte, pues está la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Aquí esta comunicación acerca de las circunstancias y la redacción de la opinión modificada permite al auditor notificar a los responsables del gobierno las modificaciones y los motivos de las modificaciones. También al auditor buscar el acuerdo con los responsables del gobierno sobre los hechos que originan las modificaciones, y para los responsables del gobierno de la entidad tener la oportunidad de proporcionar al auditor información y explicaciones de las cuestiones que originan las modificaciones.